Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero o Lobo Batala y les doy la bienvenida a este nuevo video informativo de su canal Irabo Aragua. El día de hoy vamos a estar tocando un tema de mucha controversia, vamos a estar tocando un tema muy delicado que es algo que se ha hecho muy mala difusión hoy en día, es algo que se está haciendo tradición y no es así y vamos a aclarar. ¿Vale? El tema de hoy es: si no tengo mano orunmila, no puedo estar en la ocha, no puedo coronarme, no puedo recibir nada. Y asimismo empezamos, ¿vale? Principalmente tenemos que tener esto en mente. La mano orunmila es la iniciación en Ifá, el Awofakafun para hombres o la Ikofafun para mujeres. Más sin embargo, esto, reitero, es la iniciación en Ifá, una tierra muy distinta a la Osha. Si uno adquiere la mano orunmila antes por manos de un Awo, está correcto, no tiene ningún problema. Pero de ahí afuera a que sea un requisito tenerla para poder recibir el Ecuá, para poder recibir coronación, que es la Cariocha, para poder recibir cualquier cosa o que sea nuestro primer paso en la ocha, no. O sea, la mano orunmila nada más es iniciación en Ifá. La iniciación en ocha es recibir tu Elecua, tus guerreros, tus seleques, etc. Claro que hay muchas cosas que aclarar en este tema y empezamos por la primera. La gente se cuestiona y va a decir, pero ¿cómo vas a coronar a alguien si no sabes su Oricha Lakbator y su ángel de la guarda? ¿Quién lo rige en pocas palabras? Y el único que puede determinar eso es orunmila mediante el tablero de Ifá. Ok, sí señores, sí puede orunmila bajar el ángel de la guarda, pero no es el único. Ok, hay que recordar que dentro de la historia de los oráculos de interpretación que existen, el más antiguo es el Obi y el Dilobón, el Coco y el Caracol. El más reciente que fue el oráculo de Ifá y el Iquín, que fue el último con el que los africanos, los devotos de Orunmila, cuando él muere, utilizaron para comunicarse con él. Entonces ya fue el último método interpretativo. Y ahora mi pregunta es, toda la gente atrás de esto, ¿cómo se le bajaba el ángel de la guarda antes de existir el Liquín? Eso en África. Ahora en Cuba, cuando llegan las alakbas, las madres de la religión, las que rescatan la religión desde África a Cuba, gracias a ellas son por las que vivimos esta religión tal y como es ahora. Que la hemos modificado es otra cosa, pero cuando llega Mamón Serrate, cuando llega Obatero, cuando llega Ña Belén, Apotó, Timopea Latuán, Ña Rosalía, Efunché, Fermina, etc. Estas alakbas primero se hicieron consagración y algunas jamás recibieron mano orunmila. Entonces, ahora, ¿cuál es el cuento de que forzosamente tenemos que recibir mano orunmila para hacernos una consagración en la ocha? Hay religiosos de gran conocimiento que llevan 30, 40 años, son grandes obases o grandes obasas y no han tenido necesidad de recibir mano orunmila. Ojo con esto, no digo que no sea algo bueno, ni es para hacer controversia, ni es para tirarle a la rama, ni nada, pero sí es para aclarar los malos entendidos que está habiendo. Porque hoy en día una persona que no recibe mano orunmila y se corona o recibe cualquier consagración en noche, lo tiran de sancocho. Una persona que le bajan el ángel de la guarda mediante el caracol, lo tiran de sancocho. Y no señores, en eso estamos mal. No es ocha y fa, es Ifá y es ocha, cosa distinta. Ifá como tal es la voz de los orichas, mas no es la creencia únicamente en orunmila. Aquí hay varias cosas que tenemos que analizar entre esa. Y por decir, si el que está escuchando este video amablemente viene siendo una ley o una persona que no tiene mucho conocimiento, que apenas va iniciando, que para esas personas van dedicados estos videos y no conoce de quién estamos hablando, de las alakbas, igualmente pueden darse una bajadita ahí en el canal y van a ver varios videos de ellas, quiénes fueron, los acontecimientos históricos que hicieron dentro de la religión, para que tengan mayor comprensión, ¿vale? Ahora, una persona que va encaminada hacia Ifá, un varón o una mujer
que quieran seguir ese camino, adelante. Su primer paso debe de ser recibir su abofacafún en el caso de los hombres, o icofafún en el caso de las mujeres, si es que quieren ser apactebis o el hombre quiere ser aboniorum. Y su mayor, pues obviamente debe ser un babalao. Pero si es una persona que diga, no, yo quiero ser babaloriza, yo quiero ser ialoriza, yo quiero ser obaeni oreate, ok, entonces su crianza debe de ser bajo un ile de ocha, más no de ifa, ¿vale? En ambas tierras se manejan cosas muy distintas. Y no porque yo haga este video soy antifa, soy antibabalao, no, porque tengo amistades que son aboces y hemos platicado de lo mismo y concordamos en lo mismo. Son cosas muy distintas. Pero hoy día la gente que va empezando ve todo tipo de comentarios donde únicamente IFA es la verdad, donde únicamente dando el primer paso en IFA podemos hacer lo que nosotros querramos, en Ocha o en otras tierras, hasta en Palo pues se han metido. Entonces un novicio ve este tipo de situaciones y se la cree, o sea, sigue la voz del pueblo. Y no está mal, porque es una persona que no es consciente todavía de esto, se desconocen muchas cosas, y para eso este tipo de videos. Otra de las cosas que se ven mucho, es de que una persona ya la mandan hasta rayarse. O sea, yo digo que cada cual resuelve en su tierra. Estamos en Ocha, estamos en Ifa, o estamos en Palo, o estamos en espiritismo. No hay que pasarnos de una tierra a la otra, porque entonces, ¿cuál es el chiste de esa tierra? Si no te resuelve y te manda a resolver a la otra. Entonces hay que tener fe, pero no hay que caer en la enajenación religiosa, no hay que caer en el fanatismo, no hay que vernos como las otras religiones que únicamente decimos es esto y ya. No, o sea, también hay que debatir, hay que preguntar. La gente que está viendo esto, que es nueva, pregunte de todo, porque eso es un motivo, y se los comparto, el por qué yo me inicié en la Ocha. Porque yo estoy en esto, porque es la única religión que he visto que tiene un qué y un por qué para todo, hasta de por qué la piedrita de afuera de tu casa está ahí. Y todo eso lo tienen que saber los mayores, ¿vale? No, nada es porque el oricha sí lo quiso, nada es de cegarle los ojos al nuevo aleyo y decirle, no, es que no es tu tiempo. O sea, hay secretos dentro de la religión, pero hay cosas como esta que sí podemos hablarlas largo y tendido. Y pues rompiendo con otro de los estigmas que hay de que si Orunmila es el único imparcial que baja el Oricha Lakbatori, o que si no, que el Ecua es que lo determina. No, o sea, ninguno lo determina, ni Orunmila, ni mucho menos el Ecua. Lo determina Ori. Ori, que es quien ve nuestro destino, quien ve las cosas que vamos a pasar. Y ni siquiera el Oricha, el ángel de la guarda, es el que nos escoge. Nos escoge Ori. Pero de ese tema ya iremos hablando más adelante. Entonces, para finalizar este video, si te bajan el ángel de la guarda por el caracol es correcto, si te bajan el ángel de la guarda por el oráculo de Ifá es correcto. Pero si tú eres una persona de que apenas se va a empezar y miles de personas te dicen, no, es que lo primero que tienes que hacer es recibir mano orula, así tú vayas para Gangulero, así tú vayas para Oba, para lo que tú quieras, pero primero pasas por Ifá. O sea, no, nada que ver. Si tú quieres conocer la Ocha, búscate un padrino o una madrina que sea en Babalocha o Ialocha. Si quieres ser Aboni Orunmila o quieres ser Apectepi, búscate una O, una casa de Ifá. Si quieres ser Gangulero, búscate un Enso. Pero ya basta de que estemos mezclando tanto las vertientes africanas. Vienen de un mismo continente, pero no de una misma zona, ¿vale? Entonces eso sería todo por el video informativo de hoy, esperando como siempre que haya sido de su agrado y utilidad. Si les ha gustado, compártanlo, déjenos saber sus opiniones al respecto a esto, cuáles han sido sus pasos en la religión, cómo les ha ido, ¿vale? Y asimismo se les invita a formar parte del canal de YouTube Irabo Arawa Ocha, suscríbanse para ver más temas así, o a la página de Facebook Irabo Arawa, donde podrán encontrar más debates, más temas, encuestas, etcétera, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, no me voy sin recordarles, vivan en Ire, no caminen en Osokbo. Hasta luego.